Buenos días. Esta es una comunicación virtual para el primer congreso sobre memoria democrática organizado por el grupo de investigación de Comesi de la Universidad de Jaén, dirigido por su profesor investigador responsable, Víctor Gutiérrez Castillo, doctor en Derecho Internacional. Esta comunicación va a encuadrarse dentro de la mesa de trabajo con el título Geopolítica Internacional del Conflicto. Esta comunicación ha sido elaborada por mí, quien sustenta en este momento la palabra, Antonio Muñoz Unión, yo soy docente de la Universidad de Jaén, y por la doctora Glorimar Alejandra León Silva, profesora de la Universidad Autónoma de Chile. Sin mayor dilación paso a exponer los puntos principales de mi comunicación con el título El mandato de no intervención en la Guerra Civil Española, la laxa interpretación por parte de Portugal. Bien, antes de nada me gustaría iniciar con unas palabras previas. Tenemos que decir que al estallar la Guerra Civil Española en julio de 1936, Portugal ya venía siguiendo muy de cerca la situación política en España, ya que consideraba que los gobiernos republicanos de izquierda representaban una gran amenaza para el régimen de António Oliveira Salazar, el gobernante dictatorial de Portugal, de lo que se conoció como el Estado Novo. En cierta forma, el conflicto de España se percibió como una oportunidad para consolidar al Estado Novo frente al modelo republicano español. El conflicto que siguió, que marcaría la posición política de Salazar con respecto a otros estados europeos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, vio a Portugal y a su ejército desempeñar un papel activo en el apoyo a la facción nacionalista, en oposición a la declaración de no intervención adoptada, que ya de por sí fue un jarro de agua fría para las expectativas del gobierno legítimo republicano, por no ser demasiado incisivo. Bien, como jefe de Estado, Salazar se opuso a todo intento de mediación internacional entre el gobierno republicano y los militares sublevados, por considerarlo incompatible con la lucha entre dos concepciones distintas, civilización frente a barbarie. Lo que incluyó intervenciones diplomáticas ante la Santa Sede cuando se consideró que ésta podría apoyar los intentos franco-británicos de obtener su mediación. Portugal no solo permitió la descarga de contrabando militar en Lisboa, sino que la marina portuguesa se desplegó en varios puertos extranjeros, entre ellos el de Tánger, y llevó a cabo diversas operaciones de apoyo y humanitarias, pero siempre del lado de las fuerzas nacionalistas del general Franco. Un aspecto también de gran importancia de la ayuda a los nacionales fueron las facilidades concedidas para las operaciones financieras. Agentes franquistas podían adquirir material en fábricas extranjeras a través de industrias portuguesas e igualmente empresas lusitanas podían hacer transacciones con el extranjero y posteriormente con los sublevados españoles, directamente o a través del Estado portugués. En resumen, Portugal desempeñó un papel fundamental en el suministro de municiones, recursos logísticos y humanos a los nacionalistas, y principalmente por su ubicación geográfica. El territorio portugués, con una larga frontera con España, muy permeable al movimiento de personas y materiales, y con fronteras mal vigiladas y controladas, en algunas circunstancias por la alta precariedad de la policía y por la falta de medios terrestres y marítimos. En 1938 existían 22 puntos fronterizos oficiales con presencia policial y militar, pero existían también numerosos puntos de cruce sin vigilancia alguna. Este papel de Portugal se incrementó tras la Conferencia de Nyón de 1937, con el objetivo de poner fin a los ataques de la flota submarina italiana en el mar Mediterráneo, que solamente se circunscribía a esta región geográfica, dejando todo lo que es el frente atlántico sin un control específico. Por lo tanto, Portugal podía utilizar sus aguas para seguir apoyando el esfuerzo bélico nacionalista. Un autor tan conocido como Paul Preston ha venido a decir que ningún gobierno o pueblo del mundo estuvo tan involucrado como el portugués en el conflicto español. A nivel popular la situación fue distinta y es verdad que las clases populares, sobre todo a lo largo de lo que se conoce como la raya, las zonas
fronteriza con España, sí hubo un gran apoyo a los movimientos de población que buscaban la salvación en territorio neutral, como era el caso en Portugal. Bien, en 1938, ya con la victoria franquista cada vez más cerca, Portugal reconoció al régimen de Franco y poco después de la guerra firmó un tratado de amistad y un pacto de no agresión, lo que posteriormente se conocería como el Pacto Ibérico de 1942. Portugal desempeñó un importante papel diplomático de apoyo a Franco, entre otras cosas insistiendo ante el gobierno británico en que Franco pretendía reproducir un modelo de Estado nuevo como el de Salazar y nada semejante a la Italia fascista de Mussolini o a la Alemania nazi de Hitler. Bien, vamos a pasar a un pequeño esbozo de lo que sería el derecho internacional y el principio de una intervención. La cuestión de la intervención en el plano de las guerras civiles ha sido detenidamente analizado y quizás fue uno de los grandes clásicos maestros del derecho internacional, Émeric de Vattel, quien articulase este principio ya en su tratado El derecho de gentes, publicado en 1758. Ciertamente la voluntad de los estados de respetar este principio ha variado mucho en función de la agenda política y los intereses nacionales. El dilema permanente para la comunidad internacional es cómo determinar cuándo la injerencia en los asuntos internos de otra nación alcanza el nivel de coercitiva en violación del derecho internacional. Las vicisitudes de la Guerra Civil Española, que han sido estudiadas desde diversos puntos de vista, no lo han sido desde una óptica ius internacionalista. Incluso cuando esta disciplina ha analizado los denominados conflictos armados no internacionales, se dejó de lado la contienda bélica en la península ibérica. Este principio de los conflictos internos ya ha sido destacado por la Corte Internacional de Justicia en el año 2005 en el asunto de las actividades armadas en el territorio del Congo, donde se condenó a Uganda por apoyar a las fuerzas rebeldes en la República Democrática del Congo. También cabe señalarse que la política de no intervención durante los conflictos bélicos en España fue coetánea en el tiempo y forma con la política de apaciguamiento del gobierno nazi liderado por Gran Bretaña. Ya a finales del siglo XX se ha configurado el principio de la responsabilidad de proteger, que ha sido respaldado por la Asamblea General en 2005 y cuya finalidad principal es la de obligar a las comunidades internacionales a intervenir, primero mediante mecanismos pacíficos y, en caso necesario, a través de la acción colectiva cuando un Estado se vea incapaz de proteger a su población de actos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes contra la humanidad. Por su parte, el Instituto de Derecho Internacional ha analizado lo que es el principio de no intervención y ha establecido unos principios comunes. Así, en su artículo 2, con el título de Prohibición de asistencia, estableció lo siguiente. Los países terceros deben abstenerse de prestar asistencia a las partes de un conflicto civil que está teniendo lugar en el territorio de otro Estado. En particular, deben abstenerse de el envío de fuerzas armadas, formar o entrenar fuerzas regulares, prestar su territorio a alguna de las partes en el conflicto, reconocer prematuramente un gobierno provisional y un largo etcétera de comportamientos que se consideran contrarios con el principio de no intervención. La cuestión de la no intervención en España es la historia de un fracaso. Ya el presidente de la República, Manuel Azaña, vino a decir con unas palabras muy ácidas que la única no intervención efectiva aplicada a España fue la no intervención de la Sociedad de Naciones. Y ya la falta de confianza en la operatividad del acuerdo se observa en la correspondencia personal del diplomático Salvador de Madariaga con el primer ministro británico Anthony Eden. Bien, uno de los motivos por los que podemos decir que fue un fracaso es porque realmente este pacto de no intervención no era exactamente un tratado, sino una serie de declaraciones unilaterales de no injerencia que algunos países habían firmado con más o menos reservas y no existían unas repercusiones legales en caso de incumplimiento. Además, algunos países, especialmente Portugal, se mostró desde un primer momento muy reticente a cumplir con las disposiciones del pacto.
entró a formar parte del comité que creó el pacto 3 meses después del inicio de la contienda, con la justificación de que la entrada en dicho organismo podría vulnerar su propia soberanía nacional. Y a pesar de haber accedido a formar parte del pacto desde un primer momento. De cierta manera, Portugal tuvo que seguir el dictado del Reino Unido por una larga trayectoria en relaciones internacionales de estos dos países, y también porque la libre circulación marítima podía ser entorpecida por parte del Reino Unido respecto de Portugal. Y para Portugal, que en esa época todavía tenía un cierto imperio, pues era fundamental poder realizar la navegación hacia esos lugares del imperio sin contratiempo. La demora en participar en las actividades del Comité de Intervención coincidió con la caída de la ciudad de Badajoz. Es decir, hasta que no cae la ciudad de Badajoz, el gobierno portugués está retrasando, dilatando sus compromisos de participar en el comité. Y evidentemente la caída de la ciudad de Badajoz dejó abierto lo que es el espinazo de la península ibérica y toda la vertiente sur-norte, oeste peninsular, quedó en manos de las fuerzas rebeldes y por tanto también muy cerca de la raya, la frontera portuguesa, donde el comité iba a tener muy complicado realizar sus actividades de vigilancia. Ciertamente el principio de intervención puede considerarse como un ejemplo de buena intención. Sin embargo, con el tiempo se fue colmando de malicia y de un absoluto desinterés, como muestra que en numerosas ocasiones se denunciaba, sin consecuencia alguna, el envío de armas a través de Portugal, y esto no tenía ninguna consecuencia sobre los países que incumplían este acuerdo, este pacto. El retraso, la necesidad de la firma del pacto se debió también a que se interpretaba erróneamente la capacidad militar tanto de Alemania como de Italia. Los analistas militares de la época sobreestimaron el músculo militar de estos aliados. Por lo tanto, el principio de intervención lo que iba a hacer es garantizar que las fuerzas francesas e inglesas no se iban a encontrar enfrentadas ante una gran maquinaria bélica, cosa que no fue el caso, como se demostró posteriormente durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ciertamente la situación de España podría haber sido un maravilloso ejemplo, un maravilloso catalizador para revitalizar la sociedad de naciones, que no había tenido prácticamente ninguna acción en Abisinia con la invasión de Italia, de esta zona de África, o con Manchuria. En cualquier caso, nuevamente los artículos 10 y 11 del pacto fueron violados sin contemplaciones, produciéndose una agresión externa contra la integridad territorial y la independencia política de España, sin que el Consejo Ginebrino dispusiese medio coercitivo alguno. ¿Por qué el Reino Unido y Francia actuaron como actuaron? Bueno, sus motivos eran heterogéneos, pero llegaron a un mismo resultado. Por una parte, el Reino Unido tenía intereses comerciales muy importantes en España, por ejemplo las minas de Río Tinto, que también se asemejaban a los intereses comerciales en Portugal con las minas de Santo Domingo, en lo que se conoce como la franja pírica de la península ibérica. Por parte de Francia, el problema de Francia fue, primero, estaba presionada por el Reino Unido para que no ayudase al gobierno legítimo de España, y también porque la misma cercanía y la misma oposición importante que tenía el gobierno del presidente de Francia, Léon Blum, que si bien condenó de manera enérgica el levantamiento de las tropas rebeldes, realmente no llevó a cabo una acción proactiva de apoyo a los intereses de la República.
La opinión pública en ambos países pues, podía ser muy distinta, y en la opinión pública lo que fomentó fue el germen de las tropas de las milicias y del el bando republicano, de las milicias republicanas extranjeras, como fuerzas expedicionarias. ¿Cuál fue el papel del comité de intervención? Bueno, el comité de intervención, según Paul Preston, fue poco más que una ficción, porque en realidad era una ficción que trabajaba en interés de las fuerzas rebeldes y que obstaculizaba los esfuerzos del legítimo gobierno republicano por plantear una defensa eficaz frente a los sublevados. Las reuniones se fueron produciendo, las reuniones implicaban una condena moral, y un ejemplo de esta falta de resultados del comité lo encontramos en las memorias del ministro de Asuntos Exteriores de la época, alemán Joachim Ribbentrop. Hubiera sido mejor denominar este comité como el de intervención, puesto que la mayoría de actos de sus miembros consistían en explicar u ocultar la participación de sus países en España. Bien. Un ejemplo de la interpretación laxa de Portugal del principio de una intervención fue su nula preocupación por el enrolamiento de militares en las tropas rebeldes, lo que se conoció como la figura de los viriatos. Los motivos de estos viriatos para ingresar en las fuerzas rebeldes, también tenemos que decir que frente a los 15.000 aproximadamente, quizás es un dato muy elevado y engordado por la prensa oficialista de la época, pero frente a estos miles de voluntarios, que realmente la mayoría sí fueron voluntarios, solamente hubo unas pocas decenas de portugueses que participaron apoyando a las tropas republicanas o ingresando en lo que son las milicias de extranjeros. Los motivos de los viriatos podían ser variados. Por uno de ellos, la independencia de Portugal. La consideraban que estaba amenazada si la república se consolidaba. Otro motivo fue la defensa de la cristiandad. Otro motivo fue el anticomunismo, que ya existía igual que existía un germen comunista, también existía pues su némesis, lo que serían las ideas anticomunistas y muy fervientes. Otro ejemplo era conseguir pues un camino de aventura, notoriedad y recompensas en el regreso, algo que como veremos no ocurrió. Además, en aquel momento Portugal vivía un momento de exaltación patriótica, en lo que se conocía como el Estado Nuevo, bajo la dirección de un grupo ultraconservador con gran poder económico. Y además, para Salazar, si bien no apoyó directamente a esta figura de los viriatos, sí se vanaglorió de la participación cuando al final de la guerra, en un discurso, vino a decir lo siguiente: me siento orgulloso de aquellos que han muerto gloriosamente y todos, supervivientes y fallecidos, hayan escrito por su valor otra página histórica de nuestra historia. Ciertamente, la historia de los viriatos no es todo lo gloriosa que nos intentan hacer creer, sobre todo hasta el final del Estado Novo y la implantación de la democracia en Portugal. Primero, la prensa censuró en numerosas ocasiones las deserciones de soldados portugueses, que se justificaban bien por la hambruna o por otras necesidades materiales, pero obviando muchas veces que era por la violencia que infligían los oficiales españoles, motivadas muchas veces estos actos de violencia por racismo. Y también otro ejemplo de este maltrato a los soldados portugueses
fue que al regresar a su país se les incautaban todas sus posesiones porque se les aplicaba la ley de evasión de divisas. Esto dio lugar a numerosas protestas y evidentemente tuvo que aplicarse la legislación de una forma mucho más suavizada. Un elemento muy importante, que ya con esto vamos poniendo fin a nuestra intervención, fue la de los medios de comunicación durante el conflicto. Realmente los medios de comunicación, por supuesto Francia, Inglaterra tenían su prensa libre, y en esa prensa libre se denunciaba continuamente la violación por parte de Portugal y por parte de las empresas que comerciaban con Portugal de las medidas que intentaba adoptar el Comité de No Intervención. Eso desde el punto de vista de una neutralidad estricta o quizás de apoyo a lo que sería el gobierno legítimo. Sin embargo, en Portugal es muy importante la labor propagandística que hizo el Radio Club Portugués, cuyas instalaciones sirvieron de banderín de enganche, de mecanismo de propaganda excelente, y es la primera vez en donde una plataforma promocionó un golpe de Estado, un mecanismo para derrocar el gobierno legítimo de un país. Vamos terminando ya con unas conclusiones y podemos decir que, bueno, el acuerdo de no intervención, pese a la vaguedad de sus términos y su incapacidad, logró posponer el conflicto mundial. La guerra mundial ocurrió poco después, pero durante esos 3 años no sirvió para poner en cuarentena el conflicto que vendría posteriormente. Se puede considerar también que fue un laboratorio de ensayo. Segundo, Portugal fue tal el grado de apoyo, ya no solamente por no cumplir con las expectativas, los lineamientos del Comité de Intervención, sino porque moralmente el Estado portugués se constituyó como la coraza de lo que sería la retaguardia, la coraza de la retaguardia de la península, de lo que sería España. Y de hecho, Franco tuvo una deuda con Portugal que de hecho le llevó incluso a apoyar encubiertamente la guerra del país vecino durante el periodo de descolonización. Y recordemos que el periodo de descolonización en Portugal no acaba prácticamente hasta el año 77, con lo cual hasta el año 75 hubo participación española destacada en la guerra civil de Angola, en Mozambique y también en Timor. Por lo tanto, pueden ver ustedes la importancia que tuvo, que 40 años después todavía existía ese reconocimiento. Importante es que Portugal, cuando Hitler presionó a Franco para entrar en la guerra apoyando al Eje, Portugal, teniendo su relación con el Reino Unido, se mantuvo neutral. Y esto hizo también que Franco considerase que lo más conveniente era no apoyar en demasía a las tropas de la Wehrmacht en su intento de entrar en España, conquistar Portugal y tomar Gibraltar como una base neurálgica para cerrar el Mediterráneo. Bien, esta situación de Portugal respecto a la Alemania nazi hizo que ya después de la Segunda Guerra Mundial y con ocasión de las naciones, con la entrada, con la aparición de las Naciones Unidas, Portugal en su diplomacia apoyase siempre mucho la participación, la entrada de España en las Naciones Unidas. Y fue su padrino a los efectos de olvidar esa parte filonazi que tuvo el gobierno de España durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Esto además nos llevó de la mano a que ingresásemos en la Comunidad Europea el mismo año. Bien, esto no significa que la situación de Portugal fuese fácil respecto de las presiones de Alemania. De hecho, hay un incidente muy notorio de un
un Schindler portugués, que fue un cónsul, Aristides de Sousa, un cónsul que estuvo destinado en numerosos lugares de Europa, pero cuya misión de rescate de judíos se produjo en la ciudad de Burdeos, donde tiene su reconocimiento como un hombre justo, un hombre de paz. Y esto evidentemente llevó a Portugal a sancionar a este diplomático y, en cierta manera, a restringir sus movimientos, no dándole un destino posterior. Uno de los ejemplos también de cómo los estados son los dueños y señores de las relaciones internacionales es que este cumplimiento torticero, medio falaz, por parte del gobierno de Salazar, hizo que no existiera una protección institucional para los beligerantes de nacionalidad portuguesa y no se establecieron mecanismos de asistencia financiera o subsidios a la inserción en el país una vez concluido el conflicto en el país vecino. Muchas gracias por su atención y esta comunicación será más detalladamente, con su bibliografía, con sus notas al pie de página, estará disponible para ser publicada en prensa en un volumen colectivo de este congreso. Pues muchas gracias por su atención. Sin nada más, se despide Antonio Muñoz a Unión y también en nombre de Glorimar Alejandra León Silva. Saludos a todos.